Buenas tardes amigos, el día de hoy queremos platicar sobre un tema muy importante, es acerca de los ataques del imperialismo estadounidense hacia Irán el pasado mes de junio. Lo que queremos platicar en concreto es cuál pensamos que debería ser la posición del marxismo revolucionario y contrastarlo con lo que hemos visto en las tendencias en la izquierda, que a nuestra manera de ver no han pasado la prueba de esta situación tan importante. Y bueno, para nosotros no es en realidad algo difícil. Irán es un país oprimido por el imperialismo estadounidense, al igual que pues, la mayoría del mundo. Y lo consecuente sería tomar lado con Irán, estar por la derrota del imperialismo estadounidense y del sionismo, pero lo que hemos observado en la izquierda ha sido en algunas ocasiones una grosera capitulación al imperialismo y en otros casos matizado con algunas posturas pacifistas o que le hacen el juego a esto. ¿Tú qué nos dices sobre esto? Sí, precisamente, como mencionaste, pues hay que estar por la defensa claramente de Irán y entender que ese es el punto de partida. Esta guerra surge precisamente, es importante hablar de eso para la posición, para tomar posición. Esta guerra surge precisamente porque Israel extiende con el ataque de Irán su reiterado genocidio contra la población palestina, y se dirige como una extensión contra Irán para terminar con un obstáculo a ello, a su dominación en la región. Estados Unidos, a su vez, entra para reafirmar su posición como potencia hegemónica, pero no solamente eso, sino que ahora que está en declive, lo que hace con esta guerra es decir, no voy a tolerar ningún tipo de oposición o obstáculo ahora que quiero revertir este declive, lo cual significa pues ir con una ofensiva contra sus aliados imperialistas, contra países oprimidos y contra la clase obrera también mundial. Sí, y bueno, la manera que se ha expresado en las tendencias de la izquierda es muchas veces igualar esta ofensiva del imperialismo estadounidense con el régimen teocrático de Irán, y entonces la conclusión que sacan es como ambos son reaccionarios, entonces no tomamos lado y guerra a la guerra o posiciones similares o no más guerra, cuestiones así parecidas, ¿no? Sí, posiciones pacifistas, por un lado, como decías, igualando a una nación oprimida, Irán, con los imperialistas. Y un ejemplo de ellos, pues, es el Grupo de Acción Revolucionaria, que tiene su base aquí en México. Ellos, por ejemplo, dijeron que no podían darle ninguna defensa a Irán porque se trataba de un régimen pues reaccionario, burgués, y que por más que entrara en guerra con los imperialistas o que fuera atacado por los imperialistas, si bien dijeron que podían rechazar unos de esos ataques, decían que eso no necesariamente o no quería decir que tomaran el lado de Irán, que más bien estaban contra esa posición porque para ellos era apoyar a un régimen burgués contra otro, bajo el entendido de que ambos eran igualmente reaccionarios y que iban a traer con este conflicto la pérdida de vidas, lo cual pues es una posición francamente capituladora al imperialismo. Sí, y bueno, pues sí es como para ellos barato decir que son religiosos, que son antimujer, que por ejemplo oprimen a las nacionalidades, y todas esas cosas son ciertas, pero el efecto que tiene no hacer una lucha antiimperialista, que por supuesto tiene que ser independiente,
es dejarle a este régimen en sus manos la dirección de las masas, que están justamente queriéndose oponer a estas incursiones del imperialismo. Y más bien la estrategia correcta sería cómo hacer para amalgamar a la clase obrera, para la lucha por la liberación de la mujer, para la liberación kurda, y eso evidentemente no puede ser hecho con la estrategia nacionalista del régimen iraní. Sí, totalmente, porque la tarea principal es precisamente llevar adelante una defensa obrera del país contra los imperialistas. Y como mencionabas, el asunto es disputarle esa dirección al régimen de los mulás en Irán. Mostrar cómo no pueden tener consecuentemente una defensa contra los imperialistas por estas posiciones. Si ellos, por ejemplo, que representan sobre todo una de sus bases al chauvinismo persa, otro, como dijiste, la opresión religiosa de la mujer o esta minoría chiita, y se basa en el régimen, en la opresión de ellos, entonces, ¿cómo van a movilizar a estas fuerzas? Entonces, nosotros lo que debemos hacer es mostrar que para desatarlas se necesita un programa comunista y asegurar, por ejemplo, la independencia de los kurdos y las otras nacionalidades que están oprimidas en Irán, para poder mostrarles que es contra el imperialismo que deben de mantener sus fuerzas, voltear sus fuerzas como el principal opresor de la región, y que les impide esta libertad de sus países, que toda alianza con ellos, por ejemplo, va a redundar en mayor opresión. Con el caso de las mujeres, lo mismo. Estar contra el velo, por ejemplo, y estas prohibiciones religiosas, va a tener como resultado que la mujer vea que está en su interés pelear contra el imperialismo, que precisamente con una victoria sobre Irán, lo que harían sería reforzar precisamente esta opresión, como hemos visto antes en Irak o Afganistán y en otros lados. Sí, de hecho, pues es importante ver que los promotores de todas de estas opresiones en realidad son los imperialistas y que obviamente estar por la defensa de Irán no es lo mismo que dar apoyo político al régimen. Sí, totalmente cierto, y eso es muy importante porque también es en donde fallan las otras organizaciones que pueden tener formalmente un programa de defensa en el papel de Irán, pero de una u otra manera no presentan adecuadamente una estrategia en contraposición, una manera de llevar adelante esta lucha contra el imperialismo. Eh, por ejemplo, el movimiento de trabajadores al socialismo o el Partido Obrero Revolucionario, que bueno, el primero es parte de la Organización Internacional, sí, Fracción Trotskista, y la otra, el POR, pues tiene varias secciones sobre todo en Latinoamérica, en Bolivia o en Argentina. Pero podemos verlo con el POR, por ejemplo. Ellos dicen, defendemos a Irán, sí, pero se quedan ahí. Sí, y bueno, tienen posiciones correctas, como por ejemplo defienden que pueda tener una soberanía energética, que pueda desarrollar su armamento nuclear. Dicen que es necesaria una lucha antiimperialista. Son cosas correctas, pero como bien señalas, ¿cuál es la estrategia para implementar eso? Y además, ¿qué están haciendo para luchar por esa posición? Porque también hemos visto justamente en quienes tienen una posición formalmente correcta, pero no están luchando por implementarla, contra otras organizaciones que son abiertamente
chauvinistas y que en realidad lo que sirven es hacer esa conexión de la burguesía imperialista con el movimiento obrero. Ujú. Sí, el, exactamente, o sea, siguiendo por esa línea, eh, el por ejemplo, le deja en las manos a los mulás la defensa del país en la práctica. ¿Por qué? Porque no es capaz de señalar los obstáculos que acabamos de mencionar y de decir, bueno, el deber de la clase obrera en Irán es precisamente mostrar una defensa obrera y señalar cada debilidad, cada vacilación del régimen ahí para llevar al éxito esta campaña contra los imperialistas, cómo lo impide su política. Pero también, como mencionaste, en otros lugares, en países imperialistas, más de lo mismo. ¿Cómo le disputamos a, por ejemplo, los pacifistas en Estados Unidos, en Europa occidental, el, la dirección de estos movimientos, mostrando que hay que movilizar a la clase obrera sobre la base de ir contra sus direcciones, por ejemplo, sindicales, liberales o pacifistas, que piensan que es a través de las organizaciones internacionales como la ONU o maniobras diplomáticas o presionar porque a su vez estos países presionen por el cese al fuego, cuando en realidad, y en particular los imperialistas estadounidenses, son los que se están beneficiando y obviamente llevando adelante esta ofensiva. Sí, y en Latinoamérica luchar contra esta noción de que los BRICS pueden llevar adelante una lucha antiimperialista, ¿no? Que pueden servir de contrapeso o cuestiones como semejantes, ¿no? Cuando hemos visto que China, por ejemplo, no ha hecho nada, o sea, ni por la lucha palestina, y eso sí podría inclinar la balanza pues de manera favorable para la liberación palestina, si por ejemplo les mandara ayuda militar, ¿no? Sí. Sería un factor muy importante para poner a raya a los imperialistas y pues, hacer un factor, como dijiste, real para detener su mano genocida en Palestina. No lo hacen porque en el fondo lo que los motiva, o sea, los gobernantes chinos, un estado obrero para nosotros, pero manejado por burócratas, es que quieren cuidar mucho la coexistencia pacífica con los imperialistas. Y entonces el asunto es que intervenir de esa manera en Palestina o en apoyo de Irán significaría pues, una declaración de ir directamente contra Estados Unidos, lo cual pues ellos quieren evitar, ¿no? Quieren sobre todo la conciliación con ellos. Sí. Y que, bueno, aunque por ejemplo Rusia no consideramos nosotros que es imperialista o así otras cosas que Sí. dicen otras tendencias, pero tampoco tenemos ninguna ilusión en el régimen oligarca de Putin, ¿no? Tampoco realmente ellos quieren retar al imperialismo estadounidense. Están también buscando cómo acomodar sus intereses en la región y no van a salir en defensa de Irán. Sí, exactamente. Es eh, los intereses de estos gobernantes, oligarcas rusos, lo que motiva sus acciones. Eh, y no una genuina posición antiimperialista. Eh, y bueno, también es muy importante ver, digamos, otras expresiones de la izquierda que formalmente tienen, como hemos dicho, una posición que suena bien en el papel, como quería levantar el ejemplo del movimiento de los trabajadores socialistas. Eh, ahora, ellos, después de que empezó la guerra, en donde tuvieron pues una posición no claramente de defensa hasta sino el día después,
sí, su grupo francés y posteriormente otras secciones llamaron por la defensa de Irán y por la derrota de Estados Unidos. Sí, de hecho, como internacional sacaron una declaración en la que sí ponían claramente que están por la derrota del imperialismo estadounidense, que Irán tenía derecho a defenderse, que se necesitaba una lucha antiimperialista, que incluso dijeron que el movimiento obrero pues debía romper con sus burocracias, ¿no? Que estaban obstaculizando. Pero a mí lo que me parece interesante es cuando después de esas declaraciones generales que están bien, lo empiezan como a bajar a sus diferentes terrenos nacionales. Y por ejemplo ahí vemos el caso del MTS y cuáles son las conclusiones prácticas que se desprenden de eso. Y pues es de manera muy parecida a lo que dicen para Palestina, ¿no? Por ejemplo, lo de romper relaciones con Israel. ¿Tú qué, Lo qué dicen piensas de eso? para México, ¿no? Ajá. Sí, en realidad la manera en la que podemos avanzar desde aquí la causa iraní es precisamente mostrando que está en el interés de los obreros mexicanos ir contra el mismo enemigo que nos oprime a nuestros dos países, que es el imperialismo estadounidense. Sobre lo que me preguntabas de las relaciones diplomáticas, es que el movimiento de trabajadores al socialismo, no tomando como que este interés común como base y que lo importante es atacar, ver cómo debilitar los obreros mexicanos desde aquí a este imperialismo, lo sustituye por presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, diciendo que debería de romper relaciones diplomáticas o bien también que no les compren equipo de seguridad, el gobierno mexicano al israelí y ese tipo de cosas. ¿Cuál es el efecto? Que en lugar de ver que el gobierno de Claudia Sheinbaum es un obstáculo a la lucha contra los imperialistas aquí porque su política es conciliar a los mismos y que se necesita un movimiento obrero independiente que desate su fuerza para golpear a los imperialistas en contraposición a esta política populista. Ellos lo que hacen es realmente, lo quieran o no, llevar el descontento que pueda haber en los obreros mexicanos hacia esta solución de, pues vamos a presionar al gobierno de Sheinbaum para que haga eso, lo cual al final refuerza las ilusiones que hay entre la gente de que el gobierno de Claudia Sheinbaum es algún tipo de fuerza antiimperialista. Y va de la mano, yo creo, con la dirección liberal de la lucha por la liberación palestina, por ejemplo BDS, ¿no? Porque esa es una de sus consignas. Pero además con la propia política de Sheinbaum, que está que por la diplomacia, el diálogo y... O sea, el MTS sí puede criticar pues que Sheinbaum concilia y esto y el otro, pero ese es el efecto que tiene a final de cuentas. Sí, sí, ellos lo quieran o no, como dijimos, terminan ahí, aunque reiteradamente dicen Sheinbaum continúa las políticas de subordinación al imperialismo, está llevando adelante los mismos planes de los neoliberales y así, lo cual es cierto, digamos, en el fondo, pero en lugar de sacar la conclusión de los obreros mexicanos, o bueno, lo hacen de manera un poco ambigua, ¿no? En lugar de decir plenamente como, entonces la tarea aquí en México es llevar adelante estos golpes, esta lucha contra el imperialismo de manera concreta contra las direcciones conciliadoras, por ejemplo, en el caso de los sindicatos,
para defender nuestra soberanía, nuestra forma de vida y mostrar cómo, en particular en cada lucha. En lugar de eso, sacan estas demandas de vamos a pedirle que rompa relaciones. Entonces, pues es un mensaje a la clase obrera de reforzar estas ilusiones en Sheinbaum, en lugar del contrario, que es lo que buscan en el papel. Sí, pues, tiene varias consecuencias, ¿no? Por un lado, el estado lamentable en el que se encuentra el movimiento palestino. Ha habido muchísimas protestas, movilizaciones alrededor de todo el mundo, y sin embargo el Estado sionista ha logrado su cometido. Hasta el momento no ha tenido un reto verdadero. Esta estrategia de ruptura de relaciones pues realmente es impotente y se queda como en la cuestión moral, porque no tiene mayor repercusión. Si los obreros mexicanos luchan contra los ataques de Trump que se están sintiendo, porque ha habido despidos injustificados, sí, recortes salariales, incrementos en las jornadas laborales, un empeoramiento en general de las condiciones de trabajo, pues van a hacer mucho más por sus hermanos de clase iraníes y también estadounidenses, porque también la clase obrera estadounidense está sintiendo el golpe del imperialismo en su casa, ¿no? Sí. Sí. Es como repercute, ¿no? en la clase obrera y lo que se necesita en cada uno de estos lugares para movilizarla contra los imperialistas. Yo aquí quisiera contrastar con lo que hacemos. O sea, tenemos un programa en la portada de nuestro periódico, El Antiimperialista número 3, que precisamente da un camino concreto de cómo defender los intereses del proletariado en estas condiciones de ofensiva de Trump. Por ejemplo, en cómo enfrentar las consecuencias que mencionaste. Una de las cosas centrales es precisamente romper las ilusiones en Sheinbaum, mostrando cómo esta vía se contrapone a lo que está haciendo. Por ejemplo, ahorita ya ante todos estos despidos y demás cosas, nosotros decimos que se necesita llevar adelante una serie de huelgas de defensa y que además se podrían llevar a cabo efectivamente como la defensa de estos intereses golpeando concretamente la propiedad imperialista en México. Un verdadero gobierno antiimperialista, por ejemplo, podría incautar $1,000,000 por cada trabajador despedido por los imperialistas y por los patrones mexicanos también, como consecuencia, obviamente. Podría, por ejemplo, no pagar la deuda, o también podría ir por la expropiación de los bancos, la nacionalización sin compensación, para cuidarnos del chantaje financiero imperialista. Pero todas estas cosas contrastan con la política de Sheinbaum. Digamos que en varias de estas cosas lo que ha hecho el gobierno mexicano es simplemente poner una oposición verbal la mayoría de las veces, alguna u otra medida tímida, pero al final cediendo a las exigencias de los imperialistas, ¿no? Mostrando que y le dice a la clase obrera que es a través de estas negociaciones, de confiar en este gobierno, como vamos a salir adelante de los ataques de Trump, pero lo que hacen es detener esa respuesta obrera independiente. Pues sí. Y bueno, entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Pues la izquierda debe reorientarse. Los que están como en esta última categoría de centrismo, que tienen una posición correcta en el papel, tienen que luchar contra las otras corrientes para realmente implementarla. Hacer que el movimiento obrero rompa
con estos burócratas que los quieren atar a la burguesía mediante estas posiciones. ¿Y qué más tendrías tú como conclusión? Pues yo creo reiterar lo mismo, que organizaciones como el MTS podría estar de acuerdo con varias de las cosas que dijimos aquí, pero en el momento de las luchas concretas es donde se ve cómo su estrategia falla y que es solo de papel. Por eso hay que estar como muy atento de cómo se interviene en las luchas. Y en el caso de ellos, si no son capaces, por ejemplo, de retar de manera clara, como mencionaste, a la burocracia sindical, por ejemplo, en los diferentes momentos en donde está ofreciendo un programa populista igual de conciliación y no apuntan a su sustitución, como en el caso de las huelgas que ha habido, por ejemplo, en Audi, Lázaro Cárdenas, donde se han remitido solamente a apoyar las luchas sin decir cómo sus direcciones las están conteniendo y la necesidad de reemplazar a esas direcciones. Entonces se convierten en una presión de izquierda y por lo tanto no pueden dirigir esta lucha antiimperialista que tanto necesitan tanto los obreros mexicanos como los iraníes y ligar las dos cosas. Entonces, pues sí, mi conclusión también, a lo que me preguntas, pues sería esa, que la izquierda necesita reorientarse y necesita poner al centro de su estrategia esta lucha por la dirección antiimperialista. Bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan visualizado. Los invitamos a leer este articulito que se llama Obreros apoyen a Irán y Palestina. Lo tenemos publicado en nuestro sitio web, que en la cajita les mostraremos la dirección. Y ya está publicado nuestro nuevo Espartasis en español, con muchos artículos, centralmente del imperialismo estadounidense aprieta las tuercas, que habla sobre el declive de la hegemonía estadounidense y justamente toda la embestida que están llevando a cabo. Y de contraportada tenemos este artículo muy interesante que se llama Liberación transgénero, traición liberal y respuestas marxistas. Y bueno, pues nos despedimos por el día de hoy y muchos saludos. Hasta pronto.